Un ciclo de refrigeración consta de cuatro componentes que son el evaporador, el compresor, condensador y dispositivo de expansión. Estos ciclos operan entre un medio que está a alta temperatura representado con una T sub H y un medio a baja temperatura que está representada con una T sub C, o también lo pueden encontrar como T sub L. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el fluido de trabajo a medida que pasa por cada uno de los dispositivos. En este momento nos encontramos en la zona de vapor saturado y a la entrada del compresor. El compresor es una máquina que sirve para aumentar la presión de fluidos compresibles, es decir, en estado gaseoso. Entonces, lo que va a suceder es que va a aumentar la temperatura y la presión, obviamente, de este fluido. Como este proceso es ideal, quiere decir que es internamente reversible. Por lo tanto, la entropía del estado 1 al 2 es isentrópica. Luego pasamos por el primer intercambiador de calor, que es un condensador. Como les había dicho anteriormente, este intercambia calor y lo manda, por así decirlo, a el medio externo. Vamos a tener en mente, aunque aplica en general para muchas otras máquinas, una refrigeradora doméstica. El condensador está en la parte de atrás de su refrigeradora, que es donde por lo general ponen cosas a secar. Entonces, el condensador lo que hace es que absorbe el calor del refrigerante y se lo cede al medio. Entonces, este proceso hace posible que lleguemos a un estado de líquido saturado, pero siempre a alta presión. Recuerden que estos intercambiadores de calor hacen un proceso isobárico, es decir, que su presión no cambia. Bien, ahora llegamos a la entrada de lo que es un dispositivo de expansión. En este caso dice válvula de expansión, pero se los digo en términos generales porque existen distintos tipos. Regresando al ejemplo de la refrigeradora, lo que se tiene ahí es un tubo capilar. Un tubo capilar es, ya le voy a enseñar. Un tubo capilar es esto. Entonces, nada más es un tubo muy delgado. Quiere decir que tiene un área transversal muy pequeñita. Pero también existen válvulas de expansión termostática o válvulas solenoides, etcétera. Todas tienen el mismo objetivo, que es estrangular el fluido, es decir, disminuirles la presión. Esto lo voy a explicar con más detalle en otro video. Este proceso que se da de 3 a 4 es un proceso a entalpía constante. Entonces se disminuye la presión, que es lo único que queremos, para poder llevarlo a un estado de mezcla al evaporador. El evaporador es el segundo intercambiador de calor. Aquí es donde se cumple el objetivo de un ciclo de refrigeración, porque aquí se extrae, es decir, el evaporador, como su nombre lo dice, evapora al fluido de trabajo y para eso extrae el calor de este medio y se lo cede al refrigerante, y ahí es donde ocurre como tal la refrigeración. Entonces, en sus refrigeradoras el evaporador está en la parte de adentro, en la parte superior. Y bueno, eso es lo que extrae el calor de los alimentos y lo que meten ahí. Una vez que pasa por el evaporador, volvemos de nuevo al estado de vapor saturado y aquí vuelve a empezar el ciclo. Recuerden también que el evaporador idealmente es un intercambiador de calor cuyo proceso es a presión constante, igual que el condensador. Y en general así funciona un ciclo de refrigeración. Algo importante que se me había olvidado decirles es que eh, la eficiencia, por así decirlo, de este ciclo sí que es mayor que la unidad, y de hecho entre mayor sea es mucho mejor. Esto es por la siguiente razón. Solo pónganse a pensar de que el objetivo de un ciclo de refrigeración es extraer calor de una habitación o de un recinto, por ejemplo. Entonces, esto se mide de la siguiente manera. Eh, Ustedes deben tener claro que un proceso de refrigeración no puede suceder por sí solo en la naturaleza, es decir, siempre el calor naturalmente eh, va desde
el medio de mayor temperatura hasta el medio de menor temperatura. Entonces en este caso estamos haciendo lo contrario, por lo tanto necesitamos de estos componentes para que pueda funcionar. Entonces, haciendo como un paralelismo, digamos, el trabajo de entrada, al igual que era en la bomba en un ciclo Rankine, aquí se da en el compresor. Entonces aquí este es el trabajo de entrada. Por lo tanto, el COP, por ejemplo, que es una de las maneras de medir la eficiencia de un ciclo de refrigeración, que se llama coeficiente de operación del ciclo de refrigeración, es eh, dividir el Q, el QL o el QC, que lo ponen aquí de esta manera, entre el trabajo de entrada. Es decir, cuánto calor extrae el evaporador a cambio de un trabajo de entrada que yo le doy, que por lo general es un trabajo eléctrico. Entonces, aquí sí que este COP puede ser mayor a la unidad. Ahora, si en un ejercicio no nos dicen que es un ciclo de refrigeración, sino que es una bomba de calor, por ejemplo, eh, es básicamente lo mismo, pero el objetivo es el opuesto. Es decir, que una bomba de calor, hagan de cuenta que es para calefacción. Entonces, ya no van a dividir el QC entre el trabajo de entrada, sino que sería el QL entre el trabajo de entrada, porque el objetivo ahora es ceder calor al medio. Entonces estaríamos como en esta parte de acá. Y como ese sería el objetivo, entonces sería un QH entre, entre el trabajo de entrada. Otro dato importante es que los compresores no están diseñados para trabajar con fluidos en estado líquido. Por eso es que idealmente se requiere que el evaporador lo deje mínimo en un estado de vapor saturado. En un ciclo real, por lo general, para asegurar que no va a entrar líquido al compresor o refrigerante en estado líquido al compresor, aquí hay un pequeño recalentamiento para que eso no suceda. Entonces es para que lo tengan presente, ya que el compresor no es una máquina hidráulica, como por ejemplo una bomba. Entonces, para que lo tengan en mente.